transmisión en YouTube. Voy a compartir pantalla ahora. Y aquí estamos. Hasta luego. Ya. Entonces, como decía, la auxiliar de hoy día es de conductores y capacitancias. Para la gente que esté viendo esta grabación, probablemente voy a ir como súper rápido. Esto va a ser como un speedrun del auxiliar, ya que somos poquitos y a lo mejor no haya mucha duda. Entonces, voy a ir directo a la materia, al resumen de la materia, que siempre hacemos al principio del auxiliar. Y lo primero que vamos a hacer es mirar un poco lo que son los conductores. Los conductores simplemente son materiales que tienen la particularidad de que su composición, que por lo generalmente son los metales, tienen electrones libres que pueden moverse libremente y saltar de un átomo a otro a lo largo del material. Y esos electrones libres, bueno, pueden no saltar, pueden saltar dependiendo de si tienen energía suficiente o no. Pero otros materiales, los materiales que de hecho son los llamados aislantes, que en lo contrario al conductor, tienen la particularidad de que su último nivel de energía está lleno de electrones o no tienen los electrones libres como para que pase lo mismo que en el caso de los conductores, ¿no es cierto? Entonces, estos conductores van a permitir que los electrones se puedan mover a lo largo del material, y lo que pasa es que nosotros en electromagnetismo a los conductores los estudiamos porque son útiles para confeccionar ciertos aparatos. De hecho, vamos a ver más adelante que los capacitores y las capacitancias, los condensadores, están hechos de conductores. ¿Y cómo jugamos con los conductores? Bueno, la particularidad que tienen es como tienen estos electrones que se pueden mover, estos electrones interactúan con el campo eléctrico. Entonces, si uno tiene un material conductor y le aplica un campo eléctrico o lo somete a un campo eléctrico, van a pasar cosas. Los electrones van a empezar a saltar, las cargas se van a redistribuir, todo depende de la intensidad del campo eléctrico, de la dirección, etcétera, etcétera. Hay unas propiedades muy importantes y son cosas que se tienen que aprender así como esto siempre se cumple, que les va a servir mucho cuando estén en las pruebas y les digan que un material es conductor. Ustedes ya saben al tiro que todas estas cosas se cumplen, y estas cosas las vamos a listar, son las siguientes. La primera y la más importante, y la que ustedes tienen que acordarse al tiro cuando les digan algo es conductor, es que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero, es nulo. ¿Por qué el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo? Eh, Seguramente lo habrán visto con el profe en clases, pero lo que pasa es que si yo tengo un material conductor sin ninguna influencia externa que tiene dentro un campo eléctrico, eso va a causar que mis cargas constantemente se van a empezar a mover. Las cargas positivas y negativas, los electrones libres van a empezar a saltar, van a redistribuirse de cierta forma, y ese movimiento ya nos mata toda nuestra teoría del electromagnetismo que hemos estado viendo hasta ahora, porque nosotros, para calcular los campos eléctricos, para calcular los potenciales, todo lo que hemos estado haciendo ahora, es para hacerlo en el contexto de la electrostática. Es decir, cuando las cargas o nuestras distribuciones de cargas están en reposo, no están en movimiento. Cuando las cargas están en movimiento, ya nos metemos a lo que es la electrodinámica. Y para hacer electrodinámica es mucho más complicado, y es algo que en este curso no vamos a ver en detalle. ¿Ya? A lo mejor una breve introducción, pero no creo. Entonces, dentro de los conductores el campo eléctrico es cero. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, y que de hecho se deriva de la primera, es que la distribución de carga dentro de un conductor es cero. ¿Por qué las cargas dentro de un conductor son cero? Esto es más que nada se deriva de la primera propiedad, y es que con la ley de Gauss, si nosotros chantamos el campo eléctrico en la ley de Gauss, nos va a quedar que
El lado izquierdo de esta ecuación es 0, y por lo tanto, ρ es 0, ¿no es cierto? Ahora, esto es medio confuso porque probablemente ustedes que ya vieron las clases o que ya vieron las clases de conductor con el profe, vieron que, claro, cuando uno somete a un campo eléctrico o somete a un conductor a un campo eléctrico, las cargas se distribuyen, entonces esos electrones se mueven en el material y pasan cosas, ¿no es cierto? Como que dentro hay un campo eléctrico inducido, hay una carga neta y todo, pero en realidad esa carga eh, es una carga superficial, y que de hecho esa es la tercera propiedad. Siempre todas las cargas inducidas o las cargas que se pueden encontrar, o la polarización que se puede encontrar en un conductor, siempre están ubicadas en la superficie. Entonces cualquier carga en un conductor siempre reside en su superficie. Que sería como más o menos un, em, un bosquejo de eso. Sería, por ejemplo, si uno tiene un campo eléctrico acá afuera, que apunta hacia allá, si este campo eléctrico es positivo, expulsa mis cargas, lo voy a poner con verde, expulsa, estos signos más son simplemente para señalizar de que em, en esa zona no es que como que se muevan cargas las positivas para allá, sino que los electrones libres de esa zona salen, se mueven hacia el otro lado y dejan ese lado con una carga neta positiva. Y lo que va a pasar es que es esto mismo que dibujé, que las cargas se distribuyen a lo largo de la superficie. Esa sería la tercera propiedad de los condensadores. Y una cuarta propiedad, que igual es útil saber, es que los conductores son superficies equipotenciales. Los conductores son equipotenciales. Voy a poner. En clase debieron haber visto que las superficies equipotenciales son zonas o lugares donde uno puede calcular el campo eléctrico o cualquier cosa de fuerza eléctrica em, y calcular un potencial. Y en dicha superficie, a lo largo de toda superficie, si uno toma un punto A y un punto B, la diferencia potencial entre esos puntos va a ser cero. Y eso es esencialmente porque el potencial en A y el potencial en B es igual. ¿Por qué pasa esto con los conductores? Y eso me lleva a la cuarta propiedad, o sea, a la quinta, perdón. Y es que los conductores, o sea, los campos eléctricos, eh, que pueden ser debido a las cargas en las superficiales de un conductor, siempre son perpendiculares. Los campos eléctricos siempre son perpendiculares a la superficie de los conductores. Entonces, si aquí, por ejemplo, se nos indujo un campo eléctrico y nosotros quisiéramos calcular, no sé, el campo eléctrico de esta zona ignorando el resto, para que tengamos un campo eléctrico, porque si no nuestro campo eléctrico es nulo, eh, esto lo sería más o menos así. Si tenemos un campo eléctrico fuera, siempre apunta en la dirección normal hacia la superficie del conductor. ¿Ya? Como el campo eléctrico apunta en dirección normal de la superficie del conductor, eso trae como consecuencia la misma propiedad 4. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico es perpendicular, eso implica que la fuerza eléctrica es perpendicular, y si la fuerza eléctrica es perpendicular, entonces nuestro trabajo, que lo calculamos como el menos la integral de la fuerza AdL, la podemos escribir
cuando tenemos una fuerza que sale del plano, F, con un cierto ángulo, este trabajo lo podemos escribir como la proyección de la fuerza por su integral de línea, que sería nuestro delta R, por decirlo así. Esto es un poco como la definición de trabajo en los cursos anteriores de física, así como la más sencilla, la más fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es perpendicular, este ángulo es pi medios y el trabajo es cero. ¿Y qué es lo que pasa si el trabajo es cero? Nosotros nos acordamos que el trabajo es Q por delta B, y sabemos que nuestras cargas no son nulas, entonces nuestro delta B necesariamente es cero, y que eso implica justamente la propiedad 4, que es que la superficie de los conductores son superficies equipotenciales. ¿No es cierto? Súper bien. Hay otras cosas interesantes que ver sobre los conductores, y es que cuando uno tiene un conductor y le aplica un campo eléctrico al espacio, el- el- hay dos formas de pensar en lo que pasa dentro del conductor, y una es en que uno... No, me equivoqué, me enredé, esto es para otra cosa. Pero esencialmente lo que pasa dentro de los conductores cuando uno somete un conductor a un campo eléctrico es que las cargas se reasignan, se reconfiguran en la superficie del conductor, y eso induce un campo eléctrico interno que trata de siempre contrarrestar al campo eléctrico externo, ¿ya? Eso significa que si este campo eléctrico está producido por una carga Q acá afuera, eh, estas cargas se van a configurar de manera que el campo eléctrico que el campo eléctrico que produzca esa polarización de cargas va a anular el campo eléctrico producido por esa carga Q de afuera. ¿Ya? Siempre tratan de igualarlo. Los electrones se van a mover a esa superficie, y la cantidad de electrones que se van a mover va a depender de qué tan intenso sea el campo eléctrico que le metamos, porque siempre van a tratar de cancelarlo. Y también cómo se configuran esas cargas, todo eso va a depender de cómo es el campo eléctrico externo. ¿Y qué pasa si dentro se me produce o se me induce un campo eléctrico que, claro, por el principio de superposición, si yo sumo ese campo eléctrico con el externo, dentro del conductor tenemos un campo eléctrico nulo, que es como lo que siempre se cumple, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un conductor con una cavidad dentro, un orificio, que tiene una carga en su interior? Esa carga me va a producir un campo eléctrico, radial en este caso, porque es una carga puntual. Entonces, en esa zona, en esa cavidad, el campo eléctrico no es nulo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como por dentro yo le estoy metiendo campo eléctrico, ese campo eléctrico va a influir en el conductor, y las cargas se me van a distribuir, si es que el campo eléctrico o la carga esta es positiva, se me van a ir los electrones libres alrededor de la cavidad y van a empezar a abandonar el lado exterior del conductor. ¿Ya? De modo que el campo eléctrico dentro del conductor, como siempre, es cero, y el campo eléctrico dentro de la cavidad es distinto de cero. ¿Ya? Acá pasan cosas interesantes, y es que cuando uno empieza a ver por parte de este problema, empieza a estudiar cómo es el campo eléctrico afuera del conductor, cómo es el campo eléctrico adentro de la cavidad, o cómo es el campo eléctrico dentro del conductor, lo que uno se encuentra es que en estos problemas, de hecho, de cavidades, siempre lo que uno aplica es ley de Gauss. Lo que uno toma son superficies gaussianas para poder calcular y estudiar los campos eléctricos. Y lo que pasa es que, claro, si uno toma un campo eléctrico dentro de la cavidad, donde uno solamente está encerrando la carga Q, vamos a poder calcular el campo eléctrico. Pero si uno toma una cavidad o una superficie gaussiana que encierre a la superficie en donde se distribuyen estas cargas del conductor, y además está encerrando la carga Q de adentro, lo que va a pasar con ese campo eléctrico que estamos calculando con ley de Gauss
que de hecho, por la superficie que estamos tomando, sería el campo eléctrico que está dentro del conductor, vamos a ver que nuestras cargas, como las cargas del conductor se reconfiguran para anular la carga que se le está induciendo con el campo eléctrico de afuera, a encerrar esa superficie con las cargas negativas y la carga Q del centro, nos va a producir que se cancelen y que nuestro campo eléctrico dentro del conductor sea cero. Eso es súper interesante porque si uno considera entonces que esta carga Q y su influencia sobre el conductor se cancela con estas cargas negativas que se arreglan alrededor de la cavidad, entonces si uno considera después una superficie gaussiana fuera y intenta calcular el campo eléctrico fuera del conductor, va a tener que, bueno, en este caso uno podría considerar que la carga Q se cancela con las cargas negativas y tendríamos solamente un campo eléctrico producido por las cargas positivas que nos quedan alrededor del conductor, pero es más fácil pensar que de hecho, para reordenarse, la cantidad de cargas positivas que dejó en la superficie externa es la misma que en, es la misma carga neta que se rearregló alrededor de la cavidad con cargas negativas. Entonces, ese efecto o esas cargas, por decirlo así, se cancelan y finalmente nuestro campo eléctrico fuera va a depender solamente em, de la carga Q. Y eso es súper interesante porque en esencia el campo eléctrico es cero en el conductor y nosotros desde fuera podemos conocer propiedades o podemos conocer el campo eléctrico, podemos calcular el campo eléctrico fuera sabiendo o teniendo un indicio de que como el conductor está polarizado, dentro hay una carga o una cavidad con una carga o cosas así, que en principio no debiéramos saber porque de hecho como como en el conductor el campo eléctrico es cero, como que perdemos información ahí. Pero en realidad el hecho de que se polaricen las cargas nos da información de que adentro sí hay una carga neta, ¿no es cierto? Y un campo eléctrico que probablemente no sea nulo. Um, con todo eso dicho, voy a empezar entonces con el problema 1, que es sobre conductores. Y que de hecho vamos a ver, el problema 1 es sobre todas estas mismas cosas que estaba explicando. El problema 1 nos dice que tenemos dos cavidades esféricas de radio A y B que se crean en el interior de una esfera conductora de radio R mayúscula, y en el centro de cada cavidad se agrega una carga, y que se llama, nos dicen que le llamemos QA y Q sub B. Entonces tenemos nuestra superficie conductora, o sea, nuestra esfera conductora. Dentro de nuestra esfera conductora tenemos dos cavidades, una de radio A y otra de radio B. Esta es de A y esta es de B. Y la esfera en sí es de radio R. Y aquí tenemos una carga Q sub A en el centro y acá Q sub B. Ese es el escenario en el que nos presenta. Y aquí esto es el conductor, una esfera conductora. ¿Cierto? Y nos dicen, encuentre la densidad de carga superficial, sigma sub A, sigma sub B y sigma sub R. Nos piden calcular el campo eléctrico fuera del conductor, estudiar el campo eléctrico dentro de cada cavidad y nos preguntan cuál es la fuerza sobre Q sub A, Q sub B y qué cambiaría si se acerca una carga Q sub C por fuera. Entonces, la primera parte, como les contaba anteriormente, lo que va a causar... Uy, me pillé la esfera. Ese es mi gato, ignórenlo. Déjalo, Connie. Ya. Lo que va a provocar la presencia de esas cargas es que alrededor de las cavidades se va a producir o se va a inducir cargas negativas y al exterior de la esfera cargas positivas. ¿No es cierto? Ahora, la carga que van a tener esas superficies, la superficie que rodea la cavidad
A, B y la de afuera, van a ser tal que se cancele la carga neta de adentro. Es decir, vamos a tener que la carga dentro de la cavidad es Q sub A, y el conductor me va a reunir cargas eléctricas negativas en su superficie, en la superficie de esa cavidad, de tal modo que em, que la carga neta en la superficie se iguale a la carga Q sub A. Entonces vamos a tener que Q sub A va a ser igual a la densidad de carga superficial por el área de la cavidad A. ¿Por qué esto es así? Porque lo que les decía al principio, las cargas en el conductor se mueven o se reconfiguran para cancelar los efectos de las cargas o la influencia externa, que en este caso va a ser un campo eléctrico que se produce por la carga Q sub A. Entonces simplemente la densidad de carga de la cavidad A va a ser igual a la carga Q sub A dividido en el área. Y aquí me equivoqué. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que esto está bien, pero en magnitud. Porque de hecho, para crear un campo eléctrico o para hacer un efecto que cancele la carga Q sub A, que de hecho es positiva, vamos a tener que nuestra carga superficial va a ser con un menos para que nos represente nuestras cargas positivas. Y así se nos cancele el efecto del campo eléctrico producido por Q sub A. Entonces, el área de la cavidad Q sub A, que es esta de aquí, que estoy haciendo el contorno rosado, es simplemente el área de una esfera de radio A, y eso es pi, o sea, 4pi por A cuadrado. Entonces, simplemente la superficie, o sea, la densidad de carga superficial en esa cavidad, que debido a la presencia de la carga Q sub A, va a ser menos Q sub A sobre 4pi por A cuadrado. Análogamente, para B se cumple lo mismo, entonces simplemente cambiando las cosas y cambiando el radio de la esfera, vamos a tener que la densidad de carga superficial de la cavidad B va a ser igual a menos Q sub B sobre 4pi por B cuadrado. ¿Qué es lo que pasa afuera entonces ahora para sigma sub R? Para sigma sub R, lo que pasa en el conductor es que como las cargas se fueron hacia las cavidades interiores, hacia las cavidades de las superficies de la esfera de radio A y B, la carga total o la carga neta que se movió hacia allá, que va a estar faltando en la superficie exterior, que vamos a tener, que nos va a producir una carga positiva, va a ser tal que el efecto de esas dos cargas juntas se anule. Es como una especie o una suerte de principio de superposición. Entonces, eh, para compensar que se nos fueron unas cargas hacia la cavidad B y hacia la cavidad A al mismo tiempo en el exterior de la esfera, vamos a tener que dar cuenta de ambas cargas. Q sub A más Q sub B, y eso dividido en el área de la esfera exterior, que sería R cuadrado. ¿Por qué en este caso la carga es positiva o la densidad de carga es positiva? Porque en el exterior nos faltan electrones, los electrones se movieron a las cavidades, y para compensarla, para compensar, por decirlo así, esta densidad y esta densidad que se fueron a las cavidades, esta densidad tiene que ser positiva. Y ahí tenemos las tres densidades superficiales que se producen en la esfera conductora debido a la presencia de las cargas en dichas cavidades. ¿Ya? Ahora nos vamos a la parte B. La parte B nos dice que nos piden calcular el campo eléctrico para fuera del conductor, es decir, para un radio R pequeño mayor a R mayúscula. ¿Cierto? Como les decía al principio, para calcular los campos eléctricos en estas ocasiones, y sobre todo pensando en que son esferas, vamos a ocupar ley de Gauss. Y lo que pasa en este caso es que si nosotros aplicáramos ley de Gauss fuera de la esfera, vamos a tener, lo voy a dibujar de nuevo,
Tenemos nuestra esfera, ¿cierto? Nuestra esfera aquí, nuestra cavidad acá, con sus cargas. Nosotros tomamos una superficie gaussiana fuera de la esfera, para un radio R mayor a R, para poder aplicar la ley de Gauss. Y esta superficie nos va a dejar una integral de superficie del campo eléctrico igual a 4pi por R cuadrado por nuestro campo en R. Ya sabemos que el campo en R por la simetría del problema, siendo esta la dirección R tongo. Y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿no es cierto? Como siempre hemos calculado campos eléctricos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que la carga encerrada, en esta ocasión, como nuestras cavidades juntaron carga negativa y en la superficie acá se juntó carga positiva, o se creó carga positiva, por decirlo así, todo lo que está en rosado, la densidad de carga que se produjo en la superficie exterior y las superficies internas de las cavidades se cancelan, que es lo que les decía al principio en esta figurita de aquí. Cuando uno intenta calcular el campo eléctrico fuera, puede considerar que de hecho esta polarización o estas cargas que se juntan en una zona u otra del conductor, al final terminan cancelándose, y simplemente la carga encerrada por esta superficie va a ser como si no existiera conductor. Vamos a estar encerrando a la carga Q sub A y a la carga Q sub B al mismo tiempo. Entonces, reemplazando eso en la fórmula, vamos a tener simplemente el campo eléctrico va a ser Q sub A más Q sub B sobre 4pi R cuadrado epsilon 0 en la dirección R tonco. ¿Ya? Ahora, eso es lo que nos piden en la parte B, y en la parte C nos piden estudiar el campo eléctrico dentro de las cavidades, dentro de cada una. Entonces, en la parte C, el proceso es muy similar, solo que en esta ocasión vamos a tomar dos superficies gaussianas dentro de cada cavidad. La estoy dibujando mejor para poder rayarla adentro. Ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una carga Q sub A aquí, carga Q sub B, y vamos a hacer ley de Gauss dentro de la cavidad, una esfera con radio menor a A y una esfera aquí con radio menor a B, de modo que el campo eléctrico que estamos calculando sea el campo eléctrico dentro de esas cavidades, y resulta que en dichos casos la carga encerrada simplemente va a ser Q sub A y Q sub B, ignorando todos los efectos anteriores, o sea, todos los efectos exteriores, porque es la única carga que estamos encerrando. Entonces, aplicando la ley de Gauss de nuevo, no lo voy a hacer todo de nuevo, de hecho ya nos estamos acostumbrando, y ustedes con el tiempo, con la matraca, igual también se van acostumbrando a llegar y ver que estas integrales, si reemplazan el diferencial de superficie, si se saben ya que la simetría del campo eléctrico es en la dirección radial, es bastante directo cómo llegar a esa forma. Entonces, en este caso vamos a tener lo mismo, vamos a tener 4pi. Momento. 4pi por el radio. Le vamos a poner radio R sub A para indicar que es el radio de aquí adentro, que es menor a A, y R sub B para el otro. R sub B, que es menor a B, para el otro. Entonces vamos a tener que esto es 4pi por R sub A al cuadrado, por el campo en A, en la cavidad A, en función de R sub A, va a ser igual a la carga encerrada, que va a ser simplemente Q sub A, sobre epsilon 0, por la ley de Gauss. Entonces esto nos va a dar un campo de R sub A igual a Q sub A sobre 4 pi R sub A al cuadrado epsilon 0 en la dirección R tongo. En esta dirección R tongo va a tener que también ser R tongo sub A, porque esta dirección
no es sencillamente R tongo como el de acá afuera, ¿cierto? Este va a ser R tongo sub A, este va a ser R tongo. Son distintos porque tiene que haber una proyección, ¿ya? De hecho, estos dos angulitos se relacionan entre sí con, al hacer la proyección. Uno los puede relacionar haciendo la proyección y podría expresar este campo, a lo mejor en función de la distancia hacia el centro, pero en realidad no nos sirve mucho eso para el problema. Lo único que queremos ver es qué es lo que pasa dentro de las cavidades. Análogamente, el campo en B, entonces, va a ser, esto lo voy a poner R sub, E sub A, y esto lo voy a poner E sub B, y voy a omitir la dependencia explícita en el radio. Pero esto va a ser Q sub B sobre 4pi R sub B al cuadrado por epsilon 0 en la dirección R sub B tonga. Y esos van a ser los campos eléctricos dentro de cada cavidad. Ya. Y la parte D nos dice, nos piden cuál es la fuerza sobre Q sub A y Q sub B, y qué cambiaría si se acerca una carga Q sub C por fuera. Ya. Probablemente va a tener que hacer el dibujo de nuevo. Pero, si ustedes recuerdan, esto es D. Si ustedes recuerdan lo que les decía sobre qué es lo que pasa con... Perdón. Si se recuerdan lo que les decía, qué es lo que pasa con el campo eléctrico dentro del conductor, a pesar de que haya polarización y haya influencia externa, dentro del conductor el campo eléctrico es cero. Lo voy a dibujar así nomás porque me aburrí de que no me saliera el círculo. Aquí dentro de nuestro campo neto es cero. Entonces, meramente, el campo eléctrico que va a sentir Q sub A, que no sea el suyo, va a ser ninguno. Porque esta esfera está como, por decirlo así, isolada. No le llegan campo eléctrico desde fuera. Y lo mismo le pasa a la carga Q sub B. Isolada, perdón, aislada. Que me pongo a hablar cuestiones con inglés. Esto es Q sub B. Entonces, si quisiéramos calcular la fuerza sobre Q y sobre, o sea, sobre Q sub A y Q sub B, tendríamos que tener un campo eléctrico externo actuando sobre esas cargas, que no sea el propio producido por ellos, y ese campo externo, en este caso, no va a existir porque esas cavidades están aisladas por el conductor. Lo que suena un poco contradictorio, decir que el conductor aísla las cargas, pero eso es lo que pasa con este jugarreta de cargas alrededor de una cavidad o reconfiguración de las cargas dentro del conductor. Entonces eso va a explicar que la fuerza sobre A va a ser igual incluso a la fuerza sobre B, porque ambas van a ser nulas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si se acerca una carga Q sub C? Lo que va a pasar es que si yo pongo acá una tercera carga Q sub C positiva, las cargas en la superficie exterior ahora van a ser las que van a estar moviéndose, de manera que nuestro conductor va a mandar más electrones libres que tiene dentro hacia esta superficie para ponerle carga negativa acá, porque esa carga se va a estar atrayendo por el campo eléctrico que produce esta carga Q sub C. Y el resto de la esfera va a quedar positiva, como siempre, por el déficit de electrones libres que tiene que mandar hacia las cavidades y hacia ese lado que polariza la carga Q sub C desde fuera. Entonces nos preguntan en la parte D, ¿qué es lo que cambiaría si se acerca una carga Q sub C por fuera? Bueno, aquí lo único que cambia es la distribución de cargas en el exterior de la esfera. De modo que la distribución de carga superficial sería la que cambia y por lo tanto, y debido a que de hecho la carga Q va a tener una influencia sobre la esfera que no va a ser en toda la esfera, porque aquí podemos tener cargas positivas también,
de manera que, no sé, solamente aquí se arreglaron las cargas negativas que eran suficientes como para cancelar el campo eléctrico de fuera. Vamos a tener que en el campo eléctrico fuera del conductor va a ser distinto también, porque va a depender de cómo están distribuidas las cargas, que en este caso ya no es uniformemente positivo en el exterior de la esfera. Entonces las cantidades que van a cambiar finalmente van a ser nuestra densidad de carga superficial y el campo eléctrico fuera de la esfera, que va a ser el campo eléctrico en R chico mayor a R mayúsculo. Las cosas que no van a cambiar van a ser las densidades de carga superficiales dentro de las cavidades, esas permanecen igual, porque el conductor en esencia va a seguir manteniendo su cantidad de electrones libres en esas cavidades para tratar de contrarrestar los campos eléctricos que producen esas cargas, y por lo tanto el campo eléctrico en la cavidad A y en la cavidad B también va a ser el mismo, y también las fuerzas eléctricas que actúan sobre A y sobre B también van a ser las mismas y van a ser nulas. O sea, acercar una carga C por fuera, lo único que va a cambiar va a ser la polarización de la esfera en su capa más exterior, de manera como global, por decirlo así. Y eso es una forma también de ver que de alguna forma el conductor con su reconfiguración de las cargas como que incomunica lo que pasa con los campos eléctricos producidos por las distintas cargas que están separadas por el conductor. La carga C no alcanza a penetrar al conductor como para influir sobre la carga Q sub A y Q sub B, y entre ellas tampoco. Entonces, eso es como lo interesante de este problemita de los conductores y lo que pasa cuando uno tiene cargas dentro de cavidades em, que se les hacen que se le pueden hacer a los conductores. Eso sería con el problema 1. Y ahora vamos a ir al problema 2, que el problema 2 es de capacitancia. ¿Ya? Para partir con el problema 2, voy a hacer un breve resumen de lo que es o de lo que vamos a necesitar ocupar para estos problemas de capacitancia. Y es que en la auxiliar pasada vimos trabajo, pero solamente trabajo, no nos metimos mucho más allá con otras cosas. Eh, pero junto con el trabajo, y de hecho algo bien confuso que ocurre acá es que muchas veces el trabajo necesario que uno calcula para armar una configuración de carga o para cargar una esfera o etcétera, etcétera, muchas veces es igual a la energía eléctrica. Y la energía eléctrica es una cantidad que ustedes debieron haber visto en clase, que la podemos denotar con otra letra, pero de hecho hay libros y hay mucha gente que la denota con W también, que es la W del trabajo, porque en esencia al final terminan siendo cantidades muy similares o iguales. De hecho, en estos problemas que vamos a ver, vamos a calcular ciertas cositas que nos van a decir que la energía eléctrica y el trabajo en algunas ocasiones son iguales. Y esto se puede calcular como epsilon 0 medios por la integral del módulo del campo eléctrico al cuadrado a d tau, siendo d tau cualquier diferencial de la superficie que tengamos en ese caso. Puede ser un cable, un diferencial de línea, puede ser una superficie, vamos a tener un diferencial de superficie y un diferencial de volumen. Puede ser cualquiera de los tres, dependiendo de la geometría del problema o dependiendo de dónde viva nuestro campo eléctrico. ¿Ya? Otra forma de calcular la energía o el trabajo es para una distribución de cargas, calcularla como un medio por la integral de la densidad de carga por el potencial a de tau. Esta es, de hecho, la fórmula para el trabajo necesario para armar una configuración de cargas, una distribución de carga continua. Y en el caso discreto, esto se convertía en omega igual a un medio, o sea, W igual a un medio por la carga total por Q, por V. Sí, sí, súper. Eso es lo que tiene que ver con la energía, que van a ser como las fórmulas que vamos a ocupar en este auxiliar. Y
¿Qué es lo que pasa con las capacitancias? ¿Qué es lo que son las capacitancias de los condensadores? Los condensadores son artefactos que uno puede construir, uno puede fabricar con conductores que son capaces de almacenar energía o almacenar carga, por decirlo así. Uno podría verlas como sinónimos, porque el hecho de almacenar carga es asignarle un potencial como a ese condensador o a esa distribución de cargas que está ahí, de modo que esa eh, carga, o uno podría verlo como para tener esa carga ahí, es necesario aplicar una cantidad de trabajo y ese trabajo lo podemos calcular de esta forma, ¿no es cierto? Eh, y también la carga almacenada en los condensadores puede usarse para realizar trabajo o para suplir un circuito eléctrico, por ejemplo, que son cosas que vemos como en otros cursos. Eh, la forma de calcular la capacitancia, que va a ser una propiedad del material, que va a ser una propiedad que dependa netamente de cómo fue fabricado el material o las características del material, del condensador en este caso, eh, lo podemos calcular como la carga total sobre la diferencia de potencial. Esta es como la formulita predilecta para todos los condensadores. Y los condensadores, o sea, y la capacitancia va a ser simplemente una medida de, eh, de cuánta carga se puede almacenar, por decirlo así. Los capacitances se miden en eh, faradios, que se denotan con la letra F. Y eso, no sé si hay mucho más, no sé si hay mucho más de lo que les pueda decir sobre las capacitancias. Esencialmente, lo que vamos a hacer en los problemas va a ser calcular capacitancias para distintas configuraciones y también estudiar qué es lo que pasa con la energía o el trabajo para armar ciertas configuraciones de carga, etc. Entonces, vamos a ir con el problema 2. Déjenme hacer esto. Y ahí está. Arriba, problema 2. Y el problema 2 nos dice que tenemos un cascarón esférico, conductor, muy delgado, de radio B, y tiene carga Q. Es decir, tenemos una esfera, un cascarón esférico. Como un cascarón, la esfera está hueca, dentro no hay nada. Tenemos solamente la superficie. Esto está a un radio B y tiene carga Q. ¿No es cierto? Y el cascarón esférico es conductor y nos dicen encuentre la capacitancia. ¿No es cierto? Esto es una superficie. Para calcular la capacitancia, para esta configuración, como vimos al principio, vamos a tener que calcular, vamos a tener que dividir la carga total de la superficie por la diferencia potencial. Disculpe. La carga total ya la tenemos, la carga total de la superficie es Q, entonces este problema se remite simplemente a calcular el delta B, el delta de potencial. Y para calcular el delta de potencial, vamos a necesitar el campo eléctrico, para calcularlo como la integral de línea del campo eléctrico, ¿no es cierto? Para calcular el campo eléctrico, como es una esfera y como siempre lo hemos visto hasta el cansancio, vamos a usar ley de Gauss. Entonces, dentro de la esfera, para R menor a B, el campo eléctrico es cero, porque no hay cargas, no estamos cerrando cargas. Y para R mayor a B, la carga total que vamos a estar encerrando va a ser la carga entera de la superficie, que va a ser Q mayúscula. Entonces, aplicando una ley de Gauss también fuera de la esfera, definiendo una esfera fuera de la esfera, tomando esta superficie gaussiana, vamos a tener que la integral del campo eléctrico de superficie va a ser 4pi, como siempre,
R cuadrado, en este caso este R es mayor a B, por el campo eléctrico fuera, que va a ser en R, va a ser igual a la carga total, que va a ser simplemente Q, sobre epsilon 0, y esto nos da el campo eléctrico de una esfera de carga Q, como siempre, ¿cierto? 4pi epsilon 0 R cuadrado en R tongo, que de hecho es como el campo eléctrico de una carga puntual de carga Q. Entonces, tenemos nuestro campo eléctrico aquí, y calculamos, lo chantamos en nuestra fórmula del potencial, y ahora viene algo que puede ser un poco confuso, y es que para calcular esta diferencia potencial, uno lo que hace es integrar el campo eléctrico desde su referencia hasta cero, y tomando como referencia el infinito. Y esto, al menos para mí, o puede haber gente a la que le haga un poco de ruido, de que, de hecho, la capacitancia, que es como una propiedad de esta esfera en particular, em, y que habla de qué tanta carga o qué tanta energía puede como almacenar, depende de o el cálculo para hacer eso, para llegar a esa cantidad, se hace integrando un campo eléctrico que está de hecho fuera de la esfera. Y la integral es como desde la esfera para afuera, así como es tomando en cuenta todo el espacio menos la esfera, menos el interior de la esfera. Y eso a priori es súper extraño. De hecho, si uno se pone como a con este campo eléctrico, nosotros lo que podríamos hacer es ponernos a calcular la energía total del campo eléctrico, que es lo que vamos a hacer en la parte B. Y uno se podría preguntar, claro, para calcular el potencial, para calcular la energía, uno integra los campos fuera de la esfera. En realidad el campo lo podemos calcular en todo el espacio, pero lo que pasa es que dentro de la esfera el campo es cero. Entonces por eso es que dentro de la esfera no tenemos ningún aporte. Y terminamos como con una densidad de energía o una capacidad de almacenar energía de la esfera que depende de un campo eléctrico fuera de la esfera, ¿cachai? Y eso es como un poco raro y eso hace preguntarse a uno sobre, de hecho, dónde, por ejemplo, está almacenada la energía. Porque si nosotros podemos calcular la energía de un campo eléctrico, podemos decir la fórmula, podemos reemplazar las cosas, calcularla, darle un valor, pero si nos preguntan, por ejemplo, dónde está esa energía almacenada, si es que es una energía del campo, si es que es una energía que está asociada a la carga, que está asociada a la esfera, no sabríamos contestar esa pregunta. Y en realidad para este curso no nos interesa contestarla porque los cálculos que hacemos no requieren que sepamos eso, pero algo súper interesante a estudiar, que de hecho es esencial saber dónde está la energía almacenada en los campos. Eh, pero en áreas que ya escapan este curso, como relatividad general y cosas bien locas. Eh, pero bueno, es interesante como preguntárselo, porque al contrario de cuando uno tenía energía no sé, por los primeros cursos de física, que uno podría asociar, por ejemplo, la energía cinética o la energía total de una partícula que va viajando, a que de hecho la partícula tiene un momento. Entonces, uno sabe que la energía almacenada en esa partícula o una forma de transmitir esa energía es robársela a la partícula. Entonces uno podría asociar de que la energía está de hecho confinada en la partícula o en el objeto que se esté moviendo. Lo mismo la energía potencial. Si uno tiene una partícula fuera de su referencia de potencial, la partícula es la que tiene como esa energía asociada que le permite de hecho producir un movimiento o producir o que se produzca esa atracción hacia el cero de potencial y hay una fuerza asociada, etcétera. Aunque de hecho esa forma de ver la física también cambia cuando uno mete campos, cuando uno mete la gravedad como un campo y ahí la energía, ¿quién la tiene? O sea, la partícula o el campo que es el que deforma el espacio-tiempo. Pero bueno, eh, ninguna de esas cosas nos es pertinente para este curso, así que las vamos a ignorar y simplemente vamos a calcular nuestro potencial que como el campo eléctrico dentro de la esfera es cero, esto va a ser igual a menos la integral desde infinito hasta b, reemplazamos el campo, 4pi epsilon 0 r cuadrado, y esto es ADR. Sí.
de R en R tongo. Los R tongo ya se cancelaron. Y tendríamos entonces que eh, sí, está bien. Me estaba confundiendo un poco. Eso está bien. Sacamos todas las constantes para afuera. Q sobre 4pi epsilon 0. Y esto nos va a quedar la integral de menos infinito hasta b. Voy a meter el menos para adentro porque menos 1 sobre r cuadrado de r es simplemente 1 sobre r, el menos se cancela y nos va a quedar q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre r evaluado en la referencia y el radio igual a b. En la referencia, bueno, evaluando r, como r tiende a infinito, ese término se nos anula y esto nos queda finalmente como q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre b. Ese va a ser nuestro delta b, ¿no es cierto? Súper sencillo. Y ahora nos basta simplemente reemplazar en la fórmula de la capacitancia, que va a ser q sobre delta b, y esto va a ser igual a q dividido en nuestro delta b, lo reemplazamos, que lo tenemos ahí, es q sobre 4 pi epsilon 0 por b. Estos q se nos mueren, y esto pasa para arriba, y nos queda que finalmente nuestra capacitancia va a ser igual a 4 pi epsilon 0 por b. Que como veíamos al principio, aquí podemos confirmar que la capacitancia o la cantidad de energía o la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor o un condensador depende netamente de las condiciones del material o del medio. En este caso tenemos la dependencia del medio aquí, con la permitividad del vacío. Esto es simplemente el área de una el área superficial, o podríamos decir la integral angular de la esfera, y este es el radio de la esfera. En otras ocasiones nuestro condensador va a depender de cuando hay placas paralelas o cosas así, va a depender de la separación entre las placas, también eso lo vamos a ver en el problema 3, pero esencialmente eso, sobre el condensador. O sea, sobre la capacitancia, ¿verdad? Entonces pudimos calcular la capacitancia, ahora en la parte B nos piden calcular la energía total del campo eléctrico. Me estaba acordando que no hice pausa de, como generalmente lo hacemos en auxiliar, pero como somos poquitos y como esto va a ser al final un video que a lo mejor van a ver después ustedes, em, prefiero no hacer la pausa y seguir nomás con los problemas. Ya, pues. Entonces, la parte 2 nos piden calcular la energía. Y como habíamos visto al principio, podemos calcular la energía, le vamos a poner U sub e nomás. Como lo podemos calcular de dos formas, como epsilon 0 medios, la integral del módulo del campo al cuadrado, o con un medio de la integral de la distribución de carga por V, o sea, por el potencial A de t. Lo vamos a hacer de las dos formas para comprobar que de hecho da lo mismo. Y eso, entonces simplemente reemplazamos aquí, porque nosotros ya conocemos el campo, y vamos a tener que nuestro U sub P va a ser igual epsilon 0 sobre epsilon 0 medios por la integral. En este caso, nuestro campo eléctrico vive en todo el volumen fuera de la esfera. Entonces vamos a tener una integral de volumen, pero como el campo eléctrico no depende ni de teta ni de phi, no tiene una dependencia angular, al tiro ya sabemos que esas integrales van a ser igual a 4pi, pero igual la voy a anotar. Vamos a tener entonces de 0 a infinito, una integral de 0 a infinito en R, entonces en R, una integral de 0 a 2pi en phi, y una integral de 0 a pi en teta, de nuestro campo eléctrico módulo cuadrado, que va a ser finalmente el módulo del campo eléctrico al cuadrado va a ser igual a la raíz de las componentes del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, finalmente, como esto es positivo siempre, finalmente esto va a ser como las componentes de
el campo eléctrico al cuadrado, sumadas. Te voy a poner la suma, porque en este caso nuestra componente de campo eléctrico es una sola, pero si tuviéramos, por ejemplo, un campo eléctrico R tongo con una componente en phi tongo, ahí tendríamos que poner la suma aquí, ¿no es cierto? Esto es solo un paréntesis. Entonces simplemente vamos a reemplazar, como el módulo cuadrado va a ser la componente al cuadrado, va a ser igual a nuestro campo este de aquí al cuadrado. Y eso va a ser q cuadrado sobre 4 al cuadrado 16, pi cuadrado, perdón, esto es pi cuadrado, epsilon 0 al cuadrado y r a la cuarta, ¿no es cierto? Por nuestro diferencial de esférica el volumen, que es r cuadrado seno de teta de phi, de r. Entonces nuestra integral de teta y de phi nos da 4pi. Eso lo vamos a sacar al tiro. Vamos a tener 4pi epsilon 0 medios. Esto se muere aquí y nos queda un 2 arriba. Y nos va a quedar acá la integral de 0 infinito de q cuadrado sobre este 2 lo vamos a matar con el 16 de adentro, nos va a quedar un 8. Este pi también lo vamos a matar con el pi de acá adentro, nos va a quedar un pi. El epsilon 0 también lo podemos matar con 1 epsilon 0 de acá adentro, nos va a quedar un epsilon 0. Y tenemos r cuadrado, porque este r a la cuarta se cancela con este r cuadrado, ¿no es cierto? Nos queda r cuadrado ADR. Esa es nuestra integral. Sí, está bien. Ahora un pequeño detalle es que me pasé por alto esto, de hecho, y es que aquí estoy integrando en R en todo el espacio, pero en realidad para R entre 0 y B, el campo eléctrico es 0, entonces la energía en ese rango es 0, y nuestra integral simplemente nos queda aquí, como estamos sumándole 0, podemos cambiar esto simplemente a B, ¿no es cierto? Y esta es la integral que tenemos que solucionar para calcular la energía. Entonces nos va a quedar que la energía UE va a ser igual a q cuadrado, lo sacamos a la integral porque es constante, 8 pi epsilon 0, esto también, por la integral desde b hasta infinito, desde d1 sobre r cuadrado. ¿Cierto? Nos queda entonces que la primitiva de esto es, bueno, esto lo voy a anotar de nuevo, 8 pi epsilon 0, este de r, me falta el de r, menos 1 sobre r. Este valor en b y en infinito, ¿no es cierto? Esa es la solución a esa integral, que es la que hemos hecho todo este tiempo. Y evaluando esto, nos va a quedar menos 1 sobre r tendiendo a infinito, que esto es 0, menos 1 sobre b. Entonces ese menos se cancela y nos va a quedar 1 sobre b. Y finalmente nos va a quedar que la energía de este campo eléctrico va a ser q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 por b. Esa es la energía eléctrica, por decirlo así, que nos piden calcular, ¿no es cierto? La energía producida por esta configuración de carga que tenemos, que es una carga Q distribuida en eh, un cascarón esférico de radio B, ¿no es cierto? Súper bien. Ahora la parte C, nos piden calcular el trabajo necesario para armar. Calcula el trabajo empleado en cargar la esfera trayendo cargas infinitesimales desde infinito. Eso suena un poco redundante, pero infinitesimales significa, os quiere decir que las cargas que uno trae son eh, elementos muy pequeños de carga y se traen desde el infinito. ¿Por qué nos dicen que lo hagamos de esa forma? Porque esto, la forma de calcular el trabajo que requiere cargar la esfera
es análoga o es lo mismo o es equivalente a calcular el trabajo necesario para armar esa esfera de carga Q, trayendo pequeñas cargas que al final sumadas me van a hacer esa carga Q total. Pero en este caso no es tan directo porque nuestra distribución de carga es continua. No es como que tengamos una carga Q y podamos traer, no sé, 5 cargas chiquitas y podamos sumar y hacerlo, como lo calculábamos la otra vez. Entonces, para este caso vamos a tener que aplicar otra cosa. Ah, perdón, se me olvidó que de hecho iba a calcular esta energía en la parte B de la otra forma, que esto es un medio ρ, o sea, la integral de ρ por B. En este caso, bueno, lo voy a hacer igual. En este caso, podemos considerar como la esfera, si estamos desde afuera, la podemos considerar como como si fuera una carga puntual. De hecho, el campo eléctrico y el potencial son de la esfera son como de una carga puntual a un radio B. Entonces vamos a simplemente decir que como estamos integrando en volumen y tenemos aquí densidad, vamos a tener que nuestra energía va a ser un medio de la carga total por el potencial. ¿Ya? Y aquí uno se puede dar hartas vueltas, pero esencialmente es directo aquí reemplazar porque ya teníamos el potencial calculado, o la diferencia potencial, que era igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por B, y nos queda un medio por Q sobre 4pi epsilon 0 por B. Y ahí ya vemos al tiro que nos queda arriba el Q cuadrado y el 2 me hace el 8, entonces nos queda 8pi epsilon 0 por B, y nos queda exactamente la misma energía que habíamos calculado de la otra forma. Y es por eso que de hecho esas formas de calcularlo son equivalentes. De hecho son equivalentes porque la forma de calcular la energía con el campo, con el módulo del campo al cuadrado, se deriva de esta otra. Y la derivación probablemente la han visto en clase. Ya, pues, ahora sí voy a pasar a la parte C, que como les decía, en este caso, para cargar la esfera, el trabajo que tenemos que realizar, le voy a poner trabajo subcarga, va a ser un trabajo que va a ser la suma de traer una carga infinitesimal desde infinito, digámosle un trabajo W1, más el trabajo que toma traer W2, más el trabajo que toma traer W3, y así sucesivamente hasta traer las que son suficientes para armar o para cargar la esfera de carga Q. Entonces, como estos son elementos infinitesimales, lo que hacemos es sumarlos, y para sumarlos nosotros los integramos. Vamos a tener que el trabajo necesario para armar esta carga va a ser la integral de todo esto, o la suma, por decirlo así, de todos estos elementos infinitesimales de trabajo. Pero cada uno de estos elementos infinitesimales de trabajo, nosotros, como sabemos, podemos calcular el trabajo como el potencial que existe en el espacio, que es el que nos dice, o el que la lleva cuando hay en el momento de calcular el trabajo que mover una carga desde un punto a otro. Si se acuerdan en el auxiliar pasado, para armar la configuración de 4 cargas en las esquinas de un cuadrado, cuando al principio no habían cargas, el potencial en el espacio era 0, entonces para traer la carga eh, eh, y ponerla ahí había que hacer un trabajo igual a 0. Entonces, al fin y al cabo, el trabajo va a ser movido por el potencial. Y, y cada uno y en este caso ese potencial o el trabajo lo vamos a calcular como el potencial por el elemento infinitesimal de carga, ¿no es cierto? Que va a ser la carga que queremos ir sumando para poder llegar a la carga Q de la esfera. Entonces, de hecho, vamos a tener que integrar esto de 0 a Q para lograr cargar la esfera de carga Q. Entonces vamos a tener que el trabajo necesario para cargar la esfera, pensando el problema como que tuviéramos que traer cargas infinitesimales desde el infinito, va a ser igual
a calcular la integral de 0 a q de el potencial por dq, ¿no es cierto? Y el potencial, nos aprovechamos de que de hecho, para un condensador, que en nuestro caso, el potencial o el delta potencial, quería hacerlo con otro color, espérenme. Ahí sí. El potencial va a ser igual a la carga sobre la capacitancia, ¿no es cierto? Porque habíamos visto al principio que C era igual a Q sobre B, que es lo mismo. Entonces, reemplazando eso en la integral, vamos a poder integrar con respecto a Q. Vamos a tener de 0 a Q, la integral de 0 a Q, de Q sobre C a dq. La integral de Q a dq es un medio Q cuadrado, y evaluada nos va a quedar Q mayúscula cuadrado medio. Entonces vamos a tener 1 sobre C por Q mayúscula cuadrado medios. Entonces el trabajo necesario para cargar la esfera a una carga Q es un medio de su capacitancia por Q cuadrado. Ahora, lo que podemos hacer directamente es calcular o sea, reemplazar la capacitancia, que ya la habíamos calculado en la parte A, que la capacitancia era 4pi por epsilon 0 por B. Entonces, el trabajo para cargar la esfera va a ser un medio de 4pi epsilon 0 por B. Aquí me equivoqué. Esto es Q cuadrado sobre C. Por alguna extraña razón lo metí para arriba y no debería haberlo hecho. Entonces esto en realidad va dividiendo. Vamos a tener esto por Q cuadrado sobre C, y C vale 4pi epsilon 0 por B. Entonces, multiplicando simplemente nos va a quedar que esto es Q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 por B. Y aquí es cuando ocurre la magia, por decirlo así. Y nos damos cuenta de que, de hecho, para armar la configuración, para cargar la esfera, tenemos un valor o tenemos que aplicar un trabajo necesario que es exactamente igual en magnitud y, bueno, en magnitud y signo y todo, exactamente igual a la energía almacenada o la energía eléctrica, la energía que guarda el campo eléctrico de esta configuración de carga que sería este condensador, ¿no es cierto? Eso. Eso es lo interesante de este problema. Y otra cosa que uno puede hacer también es seguir dándose vuelta. Como tenemos que el trabajo es igual a un medio Q cuadrado sobre C, y Q lo podemos escribir como C por B, como aquí, Q C por B. Al final siempre uno puede darse vuelta con esta relación, como son tres, y trabajar con lo que a uno le convenga, o con la información que uno dispone. Dependiendo, por ejemplo, si en el control o en algún ejercicio les preguntan alguna cierta cosa y les dan la capacitancia, ustedes ya pueden despejar ciertas cosas como la carga o el voltaje en función de la capacidad, o voltaje, perdón, potencial, en función de la capacitancia, y pueden calcular las cosas. Entonces esto va a ser, si reemplazamos Q, nos va a quedar C por B al cuadrado. C por B sobre C. Entonces ese C nos mata un C, y esto es un medio C por el potencial al cuadrado, que se parece como a la energía cinética, así como un medio masa por velocidad al cuadrado, pero en realidad no. Entonces, como uno conoce B y C, lo reemplaza y tiene como un medio por la capacitancia, que es 4pi epsilon 0 por B, y el potencial al cuadrado es Q cuadrado sobre 16 pi cuadrado epsilon 0 cuadrado B cuadrado. Y le da como resultado lo mismo de arriba. Porque acá nos queda un 2, este 2 se muere con el 16, nos deja 8, acá se mueren los pis, los epsilon y los b, y nos queda la misma energía o el mismo trabajo de arriba. Ya.
Eso es el problema 2. Y nos falta el problema 3, que lo voy a hacer, o sea, lo voy a partir igual, porque yo creo que a lo mejor alcanzo igual. Para la versión de hoy día busqué problemas cortitos para que igual no... Lo importante o lo que quiero que se lleven de este auxiliar son como la intuición sobre qué es lo que pasa en los conductores, qué es lo que pasa con las energías, pero eso, esencialmente las configuraciones o las cosas o los problemas que estamos viendo hoy día son más simplecitos. Entonces, ahora vamos a la P3, y en la P3 nos dicen que nos piden encontrar la capacitancia que posee un capacitor, un condensador de dos placas paralelas conductoras de área A separadas por una distancia D con cargas Q y menos Q. Entonces, tenemos dos placas, las voy a dibujar como líneas. Aquí la estamos viendo como de lado. Y esto es más conveniente porque me deja hacer el dibujito que quiero hacer, que es para explicar lo que pasa en este problema. Vamos a definir el eje Z desde aquí, del origen hacia arriba. ¿Ya? Y los planos están en el plano XY. ¿No es cierto? Entonces cada uno de estos planos tiene área A. Y vamos a dejar, por conveniencia, en realidad da lo mismo, donde ponga uno las cargas. Vamos a poner la carga Q positiva arriba y la carga Q negativa abajo. Esto va a ser D. Y eso. No se me queda nada más. Ya, pues nos piden encontrar la capacitancia que existe acá. Y para encontrar la capacitancia, de nuevo, la capacitancia va a ser igual a la carga sobre el delta de potencial. Y el delta de potencial va a ser la diferencia de potencial que existe entre las dos placas. ¿No es cierto? Eso es lo que finalmente vamos a tener que sacar. Y para calcularlo vamos a necesitar el campo eléctrico entre las dos placas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular el campo eléctrico? Bueno, nosotros nos acordamos de que a los planos les podemos, en particular al plano infinito, le podemos hacer una ley de Gauss con una cajita o con un cilindro. Y con eso nosotros encontrábamos que para un plano el campo eléctrico era igual a su densidad de carga superficial sobre 2 epsilon 0 si uno está parado sobre el plano y menos esto si uno está parado bajo el plano. ¿Ya? ¿Esto cuándo se cumplía? Esto se cumplía cuando nuestro plano tenía una densidad de carga que es positiva. ¿Ya? Es decir, si uno tiene un... Es como el caso de la placa o del plano que está acá arriba. La carga es positiva y su campo eléctrico va a apuntar en la dirección positiva si es que estás sobre la carga. Entonces, es decir, la carga apunta, o sea, el campo eléctrico apunta en esta dirección con una magnitud sigma sobre 2 epsilon 0. Y si uno está debajo, apunta hacia abajo. ¿No es cierto? Tiene sentido, porque el campo eléctrico provocado por esa placa de carga positiva apunta hacia afuera. Cuando tenemos campos eléctricos producidos por carga o densidad de carga positiva, el campo eléctrico sale o se aleja, apunta en la dirección contraria hacia de la carga. Y el menos es básicamente porque está en la dirección menos z, por decirlo así. Entonces ese va a ser nuestro campo eléctrico producido por la carga más Q. Y lo que pasa en el caso contrario, cuando la carga es menos Q o cuando la densidad de carga es negativa, es que el campo apunta hacia la carga, como que la atrae. Y el campo sobre el plano va a ser el signo contrario al positivo, es decir, negativo, va a ser menos sigma sobre 2 epsilon 0. Va a apuntar en esta dirección. Y por debajo va a apuntar hacia arriba. Y va a ser sigma 2 epsilon 0. ¿No es cierto?
¿Cuál es la gracia de esto? Que el hecho de que las cargas tengan o sea, las placas tengan cargas de distinto signo, nos hace que los campos eléctricos apunten en la misma dirección, los cargos eléctricos producidos por esas configuraciones apunten en la misma dirección, y dentro del condensador tenemos un campo eléctrico neto. Que si de hecho, si ustedes lo piensan, si el campo eléctrico, o sea, si la carga de la placa de abajo fuera más Q, el campo eléctrico sería igual al de la placa de arriba, y en la parte de dentro del condensador tendríamos un campo eléctrico de magnitud sigma sobre 2 epsilon 0 que estaría apuntando hacia arriba y cancela el campo eléctrico de arriba y se anula, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener que dentro del condensador, para, para un Z menor a D y mayor a 0, que eso es dentro del condensador, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser la suma de esos dos, que va a ser 2 veces menos sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección Z. Y eso nos va a matar el 2 y nos queda que el campo eléctrico es menos sigma sobre epsilon 0 en la dirección Z. Y aquí vemos que está bien, porque de hecho nuestro campo eléctrico apunta en menos Z, y eso es lo que estamos viendo aquí, po. Nosotros definimos nuestro eje para allá, Z positivo, y el campo eléctrico apunta en la dirección hacia abajo, hacia menos Z. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, simplemente reemplazar este campo eléctrico en nuestra fórmula del potencial. Nuestra fórmula del potencial es menos la integral de línea del campo eléctrico, y en este caso lo vamos a integrar entre las placas, entre las placas conductoras para calcular la diferencia potencial que existe entre ellas, y así calcular la capacitancia. Entonces nuestra integral es de 0 a D de el campo eléctrico, que va de 0, o sea, el campo eléctrico en función de Z, que en realidad es constante, a dz, ¿no es cierto? Reemplazando eso, vamos a tener que esta es menos la integral de 0 a D de menos sigma sobre epsilon 0 a dz. Entonces el menos se nos cancela y nos queda, como esto no depende de z, sale de la integral, y es de z de 0 a D nos da D, así que esto va a ser sigma sobre epsilon 0 por D, ¿no es cierto? Este va a ser nuestro delta B. Entonces estamos listos para llegar y reemplazar nuestro delta B en la fórmula de la capacitancia para calcularla. eh, para calcularla. Entonces esto va a ser Q sobre sigma por D sobre epsilon 0. Y aquí algo que no hemos hecho, y es que hemos estado trabajando todo el rato con sigma, pero sigma no es dato del problema, pero nos aprovechamos de que sigma es la densidad superficial de las placas, y las placas tienen área A, que eso sí que nos lo dan. Entonces sabemos que sigma simplemente vale la carga total o la carga neta de las placas sobre A. Entonces, reemplazando eso, nos va a quedar que esto es Q sobre Q por D sobre A por epsilon 0. Los Q se cancelan, lo de abajo de la fracción pasa para arriba, y esto nos queda A por epsilon 0 sobre D. Y esa va a ser la capacitancia, sí, la capacitancia que existe entre dos placas conductoras cargadas con una densidad de carga superficial Q y menos Q. ¿No es cierto? La capacitancia nuevamente depende de qué tan amplias son las placas. Si uno tiende esto a infinito, la capacidad tiende a infinito, pero uno nunca podría hacer una placa con infinita superficie, por decirlo así. Y la capacitancia es inversamente proporcional a la separación que existe entre las placas. Es decir, si yo pongo las placas de manera más lejana una de la otra, la capacitancia o la cantidad de energía que puedo guardar es menor. Y si las pongo más cerca, este numerito D es menor, y así la capacitancia es mayor. Es decir, la capacitancia depende, o la cantidad de energía que puedo almacenar, la cantidad de carga que puedo almacenar, depende de qué tan separadas estén estas placas. Entonces, eh,
Eso es lo que se puede ver como con este resultado que vimos aquí. Y de condensadores hay un montón de formas de hacerlo. Este es un condensador de placas, pero no sé, en, bueno, en este caso la gente que dio métodos experimentales de manera online no lo pudo hacer, pero en presencial uno veía que los condensadores son de hecho unos cilindritos. También hay, eh, ese también es un problema interesante a estudiar, que es que uno puede fabricar condensadores con conductores mientras exista esta, ¿cómo se llama esto? Este espacio entre placas. Entonces la idea de los condensadores, que estos que son cilíndricos, es tener un cilindro macizo en el medio, que va a ser un conductor, va a estar cargado, tiene una carga superficial, y alrededor una capa cilíndrica, un manto, por decirlo así. Entonces, ambos van a estar cargados, en un circuito uno les suministra carga, y en esa geometría, entre los cilindros, se va a producir un campo eléctrico, se va a producir una diferencia potencial, y uno va a poder ser capaz de almacenar cierta cantidad de energía. Entonces, ahí es cuando uno podía ir al laboratorio y ver, no sé, condensadores más chiquititos, condensadores más grandes, y ahí dependiendo de qué tan grandes eran, cuánta separación entre las placas cilíndricas tenían, o las propiedades de los materiales, qué tan buenos eran los conductores o no, uno podía tener distintas capacitancias, distintas cantidades de carga que podía almacenar en esos condensadores. Y esa es como más o menos otra forma de fabricarlo, que es de hecho una de las más comunes. Si uno se pone a meter a ver circuitos eléctricos, ve estos condensadores que son cilíndricos. Eso es todo para la auxiliar de hoy día. No sé. em, bueno, eso. Voy a dejar de grabar y voy a subir este video para que lo puedan ver cuando puedan. Stop.